Buenos días para todos los que nos siguen desde España y los usos horarios adyacentes. Buenas tardes para quienes nos siguen desde los usos de Indonesia, de Filipinas, y buenas noches también para todos aquellos que nos siguen desde el Pacífico, por ejemplo, desde la isla de Guam. Yo soy Javier Galván, director del Instituto Cervantes en Manila. El centro de Manila es el centro regional en el sudeste asiático y me complace enormemente estar hoy con todos ustedes en la presentación de este libro, En el archipiélago de la especiería, España y Molucas, siglos XVI y XVII. Es un libro muy especial, en primer lugar, por los agentes que han intervenido en su elaboración. Es un claro ejemplo y magnífico ejemplo de colaboración institucional entre esas tres entidades que yo llamaría la magnífica Trinidad: las embajadas, las oficinas técnicas de cooperación y los centros del Instituto Cervantes, que realizan o realizamos esa acción exterior, en este caso acción cultural en el exterior. Y además es un ejemplo también de cooperación público-privada, ya que la editorial es una editorial privada, Despertaferro, que ha hecho posible, junto a las instituciones que decíamos del Estado, todas ellas bajo el paraguas o dentro del corpus del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que han hecho posible este libro. Tenemos la suerte, además, de tener a altos representantes de estas instituciones, que luego pues nos darán su visión sobre este libro. Por un lado, el embajador de España en Indonesia, José María Matres Manso. Por parte de la ECID, nada menos que al director general, que se nos une desde Madrid, Magdi Martínez Solimán. Obvio el tratamiento, todos son excelentísimos, o en el peor de los casos ilustrísimos, pero para mayor agilidad de la transmisión, perdónenme, voy a omitir el tratamiento. Y por parte del Instituto Cervantes, Rafael Soriano, director de Relaciones Internacionales de nuestra institución. Por otro lado, tenemos también al representante de la editorial Despertaferrum, Alberto Pérez, que luego pues nos hablará sobre los aspectos, creemos, más técnicos y también de difusión de la publicación. Y, como no, tenemos los artífices, dos de los tres artífices de esta edición: María Prada, segunda jefatura de la Embajada de España en Indonesia, coordinadora de proyecto y sobre todo responsable de las ilustraciones. Es algo muy importante de este libro, todo el aparato gráfico que lleva. Y finalmente mi compañero Javier Serrano, responsable del aula Cervantes en Yakarta, que ha sido un poco el promotor de la idea y que ha contaminado con este virus o esta especia, con ese afán de dar a conocer una parte de nuestra historia interesantísima y no tan conocida como debiera. Me parece muy importante esta publicación por muchas razones. Una de ellas es que pone el foco en el objetivo auténtico de la expedición magallánica. Se habla mucho, claro, se asocia Magallanes Elcano con la vuelta al mundo, naturalmente, pero realmente el objetivo era llegar al Maluco, a las islas de las especias, donde se cultivaban algunas especias como el clavo, que realmente solo se cultivaban en las Molucas. Eso es muy importante, y también es enormemente importante que llena, como decíamos, un vacío sobre el tema. No es que no hubiera precedentes, siempre hay precedentes en todo en la vida. Hay libros, me vienen ahora a la memoria, pues Españoles en Siam, de Florentino Rodao, o Los galeones de las especias, de Leopoldo Estampa, que fue también embajador en Yakarta. Pero la verdad es que la ambición de este proyecto pues no tiene parangón con lo hecho anteriormente. Además, es una edición de textos que han elaborado
grandes especialistas en los distintos aspectos que confluyen en el tema. Y finalmente también, aunque no esté presente hoy, también ha participado muy activamente en la edición otra persona, otro compañero del Instituto Cervantes, Jorge Mojarro, profesor de plantilla del Instituto Cervantes en Manila. Ya sin más dilación y agradeciéndoles a todos ustedes, a los intervinientes por supuesto, pero también a todos los que nos siguen desde España por supuesto, desde Indonesia, desde Filipinas, desde cualquier lugar, agradecerles muy encarecidamente su presencia en este seminario. Y ahora ya sin más dilación voy a dar la palabra al primer interviniente. Es para mí pues una satisfacción y un honor pasar la palabra al embajador de España en Indonesia, José María Matres Manso. Embajador, adelante y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Javier, y buenas tardes a todos. Yo me siento muy feliz y muy honrado con la presencia de personas tan importantes y significativas, no solamente como tú, Javier, sino como el director de la AECID, de Relaciones Internacionales del Cervantes, por supuesto mis compañeros y colegas de Comunidad y al representante de esta ferro. Yo quería empezar señalando un dato que es muy importante. Pocas veces, lo digo tras una experiencia de embajador de varios años ya, pocas veces he sido testigo y he comprobado personalmente la coordinación excepcional que se ha producido en hacer realidad el proyecto que tenemos entre manos ahora mismo, entre, por un lado, esta embajada como promotora del proyecto y, por otro lado, el Instituto Cervantes y la agencia y la AECID en España. Han sido años duros, puesto que el proyecto per se era un proyecto ambicioso, era un proyecto difícil en su construcción, pero ha sido tal el entusiasmo impuesto en mis colaboradores aquí en la embajada, la segunda jefatura María Praga, Javier Serrano, el responsable del aula Cervantes y, por supuesto, autoridades directamente vinculadas con el proyecto, tanto en la ECID como en la sede del Cervantes en Madrid. Y, por supuesto, sin olvidar la colaboración esencial de la editora Testaferro, que realmente, Despertaferro, perdón, ha sido un placer. Ha sido un placer el poner este proyecto en marcha. El poner de manifiesto lo que ha sido la presencia de España en los siglos XVI y XVII en una zona tan alejada geográficamente de nuestro país como es la zona de las Molucas del Norte, ha sido un ejercicio, yo diría, de diplomacia pública excepcional. Siempre se considera al sudeste asiático como una zona geográficamente aislada, lejana, distante de nuestro país. Es cierto que en estos momentos la pandemia ha evitado el que los contactos personales se materialicen, pero lo que sí es cierto es que el conocimiento de España, desde el punto de vista de su historia, en Indonesia estaba muy diluido, tremendamente diluido. Y el tener la ocasión de poner de manifiesto el hecho de que España estuvo presente en las Molucas del Norte durante decenios, en los siglos XVI y XVII, el poner de manifiesto la relación que la corona de España en ese momento tuvo con las autoridades de las Molucas del Norte y especialmente con el sultanato de Tidore, que como todos sabemos ha sido el aliado más fiel que tuvo la corona en esos momentos, ha puesto de relieve la importancia de nuestra presencia en el sudeste asiático. Quizá llegamos tarde desde el punto de vista político, desde el punto de vista comercial a esta parte del mundo, pero ya estuvimos hace muchos años y dimos ejemplo de adelantándonos digamos, a lo que es la realidad, de lo que es la interdependencia, de lo que es la globalidad, de lo que es la conectividad.
Yo creo que tanto España como Portugal, porque indudablemente es una hazaña compartida por España y Portugal, dieron muestras ya en los siglos XVI y XVII de que el mundo es un mundo global y hicieron frente a retos tan importantes como es el de la conectividad. En este ejercicio básico, desde nuestro punto de vista de diplomacia pública, estamos dejando huella. Y no solamente con la publicación de este fantástico ejemplar del archipiélago de la especiería, sino también con otros actos muy importantes en los que también la colaboración entre el Instituto Cervantes, la AECID y esta embajada ha sido vital, que han constituido hitos importantísimos en las relaciones entre España e Indonesia. Estamos hablando ahora de la edición del libro sobre el cual estamos realizando este webinar. Pero anteriormente ya tuvimos ocasión también de publicar, hacer realidad, tras muchos años de trabajo, la primera edición del Quijote Albajasa. Estamos hablando de un país de 270 millones de habitantes, donde esta obra universal de la literatura española todavía no había tenido entrada. Eso es también un aspecto importantísimo que dejará una huella muy profunda en nuestras relaciones. Hemos llevado también, con ocasión de la publicación del libro del Quijote Albajasa, un espectáculo impresionante de wayang, que son las marionetas indonesias tremendamente arraigadas en la idiosincrasia y en la identidad de este país. Lo hemos llevado a las Molucas, donde se han expuesto tanto en la isla de Tidore como en la isla de Ternate, sobre la base del Quijote. Todo adaptado a las costumbres, a los idiomas y a, digamos, y a las tradiciones moluqueñas. España realmente está haciendo una labor excepcional, y yo creo que todas estas iniciativas están dejando una huella muy profunda. Estas autoridades son plenamente conscientes de que el interés de España por reclamar, por hacer valer su presencia histórica en los siglos XVI y XVII no tiene la más mínima finalidad política, todo lo contrario, y valoran muchísimo el que España contribuya y colabore, porque eso es básico con este país, para resalzar y para dar mayor realce a lo que fue una colaboración importante de décadas y de presencia española en el sudeste asiático. Siempre hemos recibido un apoyo excepcional por parte de las autoridades indonesias. En unos días volveré a realizar un viaje de trabajo a las Molucas del Norte en preparación de la visita del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Y todos estos viajes, todas estas visitas, todos estos actos, todas estas conmemoraciones realmente han puesto el listón de España muy alto y, sobre todo, lo que es más importante, han despertado en el subconsciente del indonesio de que realmente España fue un actor importante en el pasado y en la historia de Indonesia, y desde ese punto de vista nos respetan y nos tienen muy en cuenta. Yo no quiero realmente prolongarme más. Sí quiero resaltar una vez más mi satisfacción profunda por la colaboración que, como embajador de España en Indonesia, tengo del Instituto Cervantes, y especialmente, y quizá el interesado no esté de acuerdo con lo que voy a decir, pero especialmente el trabajo y la labor que está desempeñando el responsable del aula Cervantes en Yakarta, Javier Serrano, quien desde su incorporación a esta embajada se ha desvivido por colaborar con nosotros, por asesorarnos, por llevar a cabo su labor encomendada por la institución, pero al mismo tiempo colaborando sin el más mínimo límite y sin la más mínima queja o, digamos, pretexto de no hacerlo, con la proyección de la imagen cultural y artística de España en Indonesia. Mis gracias, mi testimonio de gratitud tanto a la Agencia Española de Cooperación Internacional,
a Magdi Martínez Solimán. Muchísimas gracias, director, por estar presente en este acto tan importante. Gracias por la colaboración que hemos recibido en todo momento de la institución que diriges, y a Rafael Soriano también por lo que respecta al Instituto Cervantes. Un placer realmente el colaborar con la institución, un placer tener a un responsable de aula y sobre todo un placer el poder poner de manifiesto que cuando las instituciones en España colaboran juntas, solidariamente, junto con actores privados, cualquier proyecto es posible. Y yo creo que en ese ejercicio de diplomacia pública debemos contribuir todos a que la imagen de España sea lo que merecemos, sin pretensiones, pero a hacer valer lo que España hizo en el pasado y lo que realmente podemos hacer en el futuro. Y finalmente, ya no me alargo más, agradecer a la editorial Despertaferro su desvelo, su interés, su colaboración con nosotros durante estos muchos últimos meses, pero que afortunadamente ha concluido en este magnífico libro que estoy convencido, indudablemente no es un libro que genere un gran interés ni creo que genere enormes ventas, pero para los interesados, aquellos que realmente quieren conocer el pasado de la historia española, será un libro fundamental. Muchas gracias a todos y de nuevo felicidades, Javier Galán desde Manila, por esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias, embajador, por iniciar el turno de palabra. Y muchas gracias por esa felicitación en general al Instituto Cervantes y en particular a Javier Serrano, que no puedo más que ratificar. Y permíteme también que te felicite a ti, porque yo tuve la ocasión, nada más llegar a este destino de Manila, de asistir en Yakarta, efectivamente, a la presentación de la edición del Quijote en Bahasa, a ese espectáculo de marionetas, a más actividades culturales que se hicieron en torno a esa presentación. Y realmente pues no ha sido ni mucho menos la última iniciativa cultural de gran éxito. Esta que presentamos hoy es la última, y realmente es muy notorio el trabajo que se ha hecho en la embajada en Yakarta y que tú como embajador has encabezado y has dado en fin, todo tipo de facilidades y de apoyo para que eso sea posible. O sea que muchas gracias también por todo ello. Ahora pues es un honor realmente tener nada menos que al máximo responsable de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, cuya agenda creo que debe ser de las más repletas del Estado español, sector público y privado. Y realmente a mí, cuando me dijeron que sí, que iba a estar presente el director, pues la verdad es que no me lo creía. Digo, bueno, no sé, hasta que no esté con nosotros no voy a dar crédito. Y efectivamente está en la mañana madrileña con todos nosotros. Director, muchísimas gracias por sumarse al acto, y bueno, muchas gracias por supuesto a ECID, porque es otra de los factores, de esas tres personas de la magnífica Trinidad, indispensables en cualquier proyecto, y en este no podía ser menos. Director, tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros, al embajador José María Matres Manso, embajador de España en Indonesia. Buenas tardes también a quienes estáis en Filipinas y buenos días en España. Quiero agradecer lo primero en la invitación a pronunciar unas palabras de presentación de este libro en el archipiélago de la especiería, España y Molucas en los siglos XVI y XVII, que patrocina el Aula Cervantes de Yakarta. Agradecer, como no, a la Embajada, al Instituto Cervantes, naturalmente, a Rafael Soriano, a mis colegas de la Agencia Española de Cooperación, a su director de Relaciones Culturales, Guzmán Palacios. Me ha ayudado a juntar estas pocas palabras y darle algún vuelo con su habitual capacidad literaria e intelectual. Agradecer también a la editorial Despertaferro. Es verdad que lo que he visto de la copia de algunas páginas que me han enseñado es una edición lucida y lujosa y bella en su presentación, alegre y con materiales de calidad, y naturalmente al equipo de investigadores e investigadoras que han compuesto el volumen.
Entre 2019 y 2022 y hay una publicación dirigida por Guzmán y su equipo, patrocinada por la propia Agencia de Cooperación. Celebramos el 5º centenario de la primera vuelta al mundo realizada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Hoy mismo, la ministra de Asuntos Exteriores publica en el diario madrileño ABC un artículo sobre globalización, un artículo de actualidad, pero en el que arranca y termina citando en torno a una parábola sobre globalización, tanto a Colón como a Magallanes y a Elcano, y acaba el artículo, y la cito libremente, con una frase de Elcano sobre la redondez del mundo que dice ella es mucho más allá que una consideración física, sino la impresión de que cuanto más nos alejamos, más nos acercamos en ese circuito redondo que nuestra biosfera tiene. Y describe la expedición, que a mi juicio constituye un hito esencial, no solo en la historia de la navegación, sino en la historia de la humanidad, un viaje lleno de adversidades, como muchas de las gestas españolas, un viaje lleno de dificultades que Magallanes no llega a terminar, una aventura que comienza en agosto del 1519 y culmina con el regreso a España en septiembre del 1522, en donde de las 5 naves que parten solo regresa una, la que tal vez apropiadamente llevaba por nombre Victoria. Con una tripulación que hoy llamaríamos plurinacional, abren nuevas rutas Magallanes y Elcano, rutas comerciales, el clavo, rutas culturales, rutas humanas, demostrando que efectivamente el globo era circunnavegable y cambiando nuestra percepción del mismo para siempre. Una primera experiencia de globalización, como escribe la ministra, que se inicia para buscar una ruta alternativa a las Islas de las Especias, hoy conocidas como las Molucas, y que lleva al establecimiento del galeón de Manila, la primera ruta comercial de larga distancia que unirá 3 continentes. Es un extraordinario relato, en el resumen que he podido leer, donde se mezclan y se combaten a veces, pero también colaboran indonesios naturalmente, filipinos, chinos, japoneses, holandeses, portugueses y aquellos a los que menos se espera, los españoles, nuestros ancestros. La sorpresa de la llegada de estos últimos, de los nuestros, se revela en esas palabras que nos acaba de dirigir el embajador, en el sentido de que la lontananza y la lejanía no le quita a la presencia que tuvimos en su día y volvemos a tener hoy. España ha realizado un esfuerzo desde el 2019 en esta conmemoración, con la conformación de una Comisión Nacional para el 5º centenario, que ha desarrollado un extenso programa de conmemoraciones a nivel internacional, impulsando actividades de todo tipo, con todos los países en los que recaló la expedición o los países de nacionalidad de los tripulantes, en un esfuerzo por destacar la importancia de su proeza para la configuración del mundo moderno y recordar la fortaleza y longevidad que nos unen con muchos socios y pueblos actuales. Lazos que se conocen menos, pero que no por ello son menos fuertes. En este trabajo, la labor de nuestras embajadas y de los institutos Cervantes ha sido esencial, impulsando la colaboración con las autoridades y la sociedad civil de los países implicados. En el caso de Indonesia, esta colaboración ha llevado al libro que hoy presentamos, una coedición con la editorial Despertaferro, que constituye un ejercicio magnífico para poner en valor el pasado compartido entre nuestros dos países y muchos más países que en la vecindad o en la participación en los hechos conforman ese eje del que hablamos hoy a la luz de este magnífico volumen. Solo me queda de nuevo agradecer por la invitación y felicitar a quienes han tenido la iniciativa tanto de promover este libro como de presentarlo hoy. Muchas gracias y de nuevo buenas tardes. Muchas gracias, director,
por estar con nosotros. Le esperamos en esta parte del mundo cuando las condiciones lo permitan, en Indonesia, también en Filipinas, que como sabe es un país donde la cooperación española tiene mucho peso y ha hecho tantas cosas y sigue haciendo. Y en fin, esperemos que pronto pues podamos verle y recibirle aquí en Manila, tanto la OTC, la Embajada como el Cervantes, pues con los brazos abiertos. Y ahora pues llega el turno de presentar a un compañero. Tengo la suerte de tener desde hace algún tiempo ya a Rafael Soriano, brillante diplomático, que comparte ahora tareas en el Instituto Cervantes, en nuestra sede en Madrid, como director general de Relaciones Internacionales. Además, Rafael, yo creo que se está haciendo ya un entusiasta de la cooperación con Indonesia, ya que no es el primer proyecto del aula y de la embajada al que él presta su apoyo importante desde Madrid. Pues Rafael, encantados de tenerte de nuevo con nosotros. Tienes la palabra cuando quieras. Buenos días desde Madrid, buenas tardes en Yakarta, buenas tardes en Manila. Muchas gracias, querido Javier. La verdad es que el hecho de que celebremos hoy un acto cuyo epicentro está en Yakarta, que está coordinado en Manila, desde donde, Javier, nos vas dando la palabra a los que estamos en Madrid, es una suerte de tornaviaje digital que creo que encaja bastante bien con lo que queremos hacer con la presentación de este libro. Empiezo yo. Querido director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, querido embajador, muy querido director de Relaciones Culturales y Científicas de la agencia, querido Guzmán, queridos compañeros, queridos todos, me alegra mucho, desde luego, tener la oportunidad de representar a la sede del Instituto Cervantes en este acto de lanzamiento del libro en el archipiélago de la especiería, España y las Molucas en los siglos XVI y XVII. La publicación de este volumen, se ha mencionado ya previamente, forma parte del ejercicio de recuperación de memoria histórica que supone la celebración del 5º centenario de la circunnavegación de Magallanes y Elcano. Lo decían el director de la agencia, lo ha dicho también nuestro embajador en Yakarta. Este volumen rescata una historia de pasado compartido entre España e Indonesia y vuelve a situar a las Molucas en el punto de mira de nuestra atención. Como recuerda Javier Serrano, responsable de nuestra aula en Yakarta, coordinador y editor de este libro, hubo un tiempo, hacia mediados del siglo XVII, en el que el sultán de Tidore o el primer ministro de Makassar hablaba en español. Y no solo eso, dice Javier en su artículo introductorio. La biblioteca del primer ministro incluía clásicos españoles como Fray Luis de Granada. Qué extraordinario relato para una institución como el Instituto Cervantes, dedicada a la promoción de la lengua española y a la difusión de la cultura en español por todo el mundo. Me gustaría subrayar de nuevo, porque lo han dicho ya algunos de los intervinientes, pero creo que es un valor extraordinario de este proyecto, la excelente coordinación institucional y público-privada que ha permitido que esto saliera adelante y que saliera adelante de manera tan exitosa. Bajo la coordinación de nuestra embajada en Yakarta, con la dirección editorial responsable de nuestra aula en la capital de Indonesia y de Jorge Mojarro, con la financiación de AECID, con la presencia de destacados historiadores y con la decisiva participación de la editorial Despertaferro, el resultado es una monografía que resulta sumamente atractiva, tanto para el lector experto como para una audiencia más general de lectores, ávidos de saber más sobre este episodio histórico. Todo ello, además, presentado en un libro, como habréis podido ver los que habéis tenido acceso a él, o los que lo vais a adquirir próximamente, lujosamente editado, con hermosísimas fotografías y cartografías, además, obviamente, con artículos académicos de máximo rigor e interés. Decía Javier Galván que hace no mucho tuve también el privilegio de asistir, de nuevo telemáticamente, a la presentación del primer diccionario de fútbol
Bahasa Indonesio Español, en iniciativa de nuestra embajada y de nuestra aula Cervantes y de su centro coordinador en Manila. Es interesante ver cómo la presentación del diccionario y hoy la de este volumen son dos proyectos que reman en la misma dirección. El diccionario supone promocionar la lengua española a través del extraordinario impacto que el fútbol de nuestro país tiene en Indonesia. La edición de esta monografía supone rescatar un relato histórico que une a nuestros dos países. Con una y otra iniciativa, con la cultura popular y con lo que podríamos llamar alta cultura, el Instituto Cervantes contribuye a su mandato de construir la narrativa con la que España se presenta en el mundo, promocionando las lenguas como puntos y puentes entre sociedades y difundiendo la cultura como espacio de diálogo y de entendimiento. En el Instituto, como ustedes saben, el hispanismo es un área de máxima prioridad, tanto académica como culturalmente. Ello significa en ocasiones apoyar, por ejemplo, como acabamos de hacer, la presentación por un hispanista japonés de la variación morfológica del imperfecto de subjuntivo del español, o en otras ocasiones, como es ahora el caso, fomentar la investigación histórica relativa a un episodio tan importante para nuestra historia y curiosamente tan poco conocido, como fue la presencia de España en las Molucas. Con el lanzamiento de este libro podemos decir que ese hueco empieza ya a llenarse y que nuestra acción diplomática hará buen uso de la reconstrucción del pasado histórico entre España e Indonesia para fortalecer nuestras relaciones bilaterales de presente y de futuro. Mi más sincero agradecimiento, una vez más, a todos los que han hecho posible este libro. En las Molucas se hablaba español en el siglo XVII. Trabajaremos ahora todos juntos para que el español se hable también en la Indonesia del siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Como siempre, has mostrado tu implicación en los proyectos en los que participas, como en este caso, interviniendo en la presentación. Ya has leído el libro y le has sacado partido como para extraer una cita verdaderamente oportuna. Muchas gracias, Rafael. Y ahora pues viene el turno de Javier Serrano. Yo he de decir también, aparte, bueno, en español decimos que le chillan los oídos, ¿no?, cuando se habla bien de alguien y no está. En este caso, pues está. No sé si se puede aplicar esta expresión. Pero también he de decir que yo lo conocí, no personalmente, pero por sus obras, y lo conocí en África. Realmente Javier es la autoridad, quizá la persona que más sepa sobre la difusión del español en el África subsahariana, y nos sorprendió a todos con un libro, también una publicación que impulsó la Embajada de España en Kenia en aquel momento, en el cual él nos mostró realidades que nos asombraban, ¿no?, como saber que en Costa de Marfil hay muchísimos estudiantes de español, es uno de los países que encabeza la lista, pero otros países como Benín, por ejemplo, estaban ahí entre los 10 primeros. A mí me sorprendió mucho, he de decirlo, cuando llegué a Manila y veo que, anda, pero Javier Serrano no será el mismo, se llamará igual, pero no será el mismo. Pues aquí está, con un entusiasmo tremendo, y ya, pues, ya lleva 2 publicaciones a sus espaldas, y si le dejamos aquí más tiempo, pues nos va a completar toda una biblioteca. Tendrá su estante en la biblioteca de Manila, el estante Javier Serrano, y si no, al tiempo. Bueno, Javier, pues háblanos sobre el libro, sobre el proyecto. Adelante, tienes la palabra. Pues muchas gracias por las amables palabras. Mi querido embajador, al director de la ECID, a directores de Cervantes y mis compañeros en la publicación y en la edición de este libro que tan contentos nos tiene. Si uno juega, aprovechando la introducción que ha hecho el director de AECID, con la esfericidad del orbe, si uno juega con el globo terráqueo, resulta que es imposible tener en el mismo plano del orbe a la península ibérica, a España y a las Molucas. Efectivamente, si uno mete dentro de plano a España,
puede ver algunas islas indonesias, como Sumatra o como Borneo, pero no, en la medida en que entran las Molucas, sale por el horizonte España y viceversa. Bien, esto, que es un hecho, es también una sugestiva metáfora de cómo las Molucas han quedado fuera de plano en la configuración de la historia española y del hispanismo. Y lo es a pesar de la posición central que tenían las Molucas y la especería como objetivo último de las exploraciones oceánicas españolas en finales del siglo XV y del siglo XVI. Quiero comentar algunos elementos de la génesis del proyecto, cómo comienza la idea. En febrero de 2019, para preparar los actos conmemorativos del quinto centenario de la primera circunnavegación, el embajador Matres organiza una visita oficial a las Molucas y para la preparación de esa visita oficial buscamos la documentación de la presencia española en Molucas. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando apenas somos capaces de recuperar una decena escasa de artículos normalmente publicados en revistas universitarias y especializadas que tratan sobre algún enclave determinado, un periodo concreto o un personaje? Pero no encontramos ninguna narrativa articulada de la presencia española en Molucas. Y a esta primera sorpresa se añade que durante esa visita oficial constatamos, ya en el terreno sobre Molucas, el enorme patrimonio que tiene España en los alrededor de 20 enclaves, de fortalezas que hay en las Molucas, pero también resulta perceptible en el patrimonio inmaterial, por ejemplo, de la toponimia, tantos nombres españoles como hay en Molucas, o en la memoria que queda en el imaginario moluco, por ejemplo, de la nao Trinidad. A todo esto contribuyó el discurso de bienvenida que nos dio Amin Farouk, que es el jefe de la casa del sultán de Tidore, donde, como ha mencionado el embajador, recuperaba la alianza entre España y Tidore. Bien, cuando al regresar de Molucas nos ponemos en contacto con uno de los autores de esos artículos que habíamos identificado sobre la presencia española en Molucas, el historiador Antonio Campo López, que es el asesorador histórico fundamental del volumen, y nos ponemos a organizar el volumen en torno a los tres ejes fundamentales que son las dimensiones militares, políticas y comerciales de la presencia española en Molucas. Pero a esa narrativa resulta que luego se irían incorporando otras perspectivas y dimensiones. Por ejemplo, nos pareció imprescindible que se hiciese un catálogo de las fortificaciones españolas a raíz o utilizando la documentación original, que es lo que se le encomienda a Marco Ramerini. O también nos interesa documentar la presencia española no solo en Molucas, sino más allá, en Célebre, por ejemplo, en Macassar o en Banda. En la historiografía moderna no se puede presentar una historia unilateral. La historia es polifónica, igual que lo son sus actores. Y por eso decidimos incorporar investigadores indonesios que nos diesen su voz y su perspectiva sobre la presencia española en Molucas. Y como Indonesia tiene dimensiones casi continentales, decidimos tomar dos perspectivas tan distintas como puedan serlo la de un historiador javanés y la de otro de Ternate, cuyas diferencias entre sí pueden ser considerables. Y a estas perspectivas y dimensiones le añadimos también pues, la actividad misionera de franciscanos y jesuitas. Comenzando con la llegada del Elcano a Tidore en 1521, la historia de las flotas y rutas españolas al Maluco a lo largo del siglo XVI, con avatares como por ejemplo el hallazgo del tornaviaje o la exploración de archipiélagos vecinos, ha ido encontrando, mal que bien, su acomodo en la investigación y en la divulgación histórica.
Sin embargo, todo lo que ese flujo marítimo supuso, ese flujo marítimo del XVI, se traslada en el siglo XVII en asentamientos. Y un asentamiento de administración española sólidamente establecida mediante presidios y fuertes, mediante, por supuesto, figuras de primera relevancia como gobernadores, pero también mediante la ruta anual del socorro de Maluco que documenta a Antonio Campo. Es decir, que España se establece poderosamente en el siglo XVII y que si en el siglo XVI el icono de las relaciones hispano-molucas es la nao, en el siglo XVII el icono de esas relaciones son los fuertes, las fortalezas. Y la narrativa, lo novedoso del libro, tiene precisamente que ver con el foco sobre el siglo XVII y el establecimiento español en las Molucas. Quiero que en el mapa ven ustedes a la izquierda las islas de las Molucas con los enclaves españoles y algunos holandeses también, y el detalle a la derecha de las islas de Ternate y Tidore. Ternate, la capital donde estuvo la capital española en Molucas. Si se fijan ustedes en la costa suroeste, localizarán un fuerte, Nuestra Señora del Rosario, que desde la conquista española de las Molucas en 1606 hasta el abandono español de las Molucas en 1663 fue la capital española en las Molucas. Y en la costa, en esta también sur, pero en la vertiente este, estaba la principal fortaleza española en Tidore, que era el aliado tradicional español, Santiago de los Caballeros, o con el nombre local de Tojula. Aquí tienen ustedes un grabado holandés en el que se recuperan es un estudio de los baluartes de la capital española, Castela, en Ternate. Y a la derecha tienen ustedes las ruinas actuales de los pocos baluartes y edificios que quedan de la capital. Sin embargo, el Tidore, Santiago de los Caballeros, sí que está bastante recuperado e intervenido, y en el libro incorporamos el único elemento que no es un grabado histórico, es esta recreación del fuerte principal de Santiago de los Caballeros en Tidore. Además de los capítulos en los que se expone estas dimensiones militar, comercial y política y también misional, el libro se complementa con un extenso apéndice documental en el que se incorporan varios elementos. Lo que intentamos aportar es documentación primaria para que el lector no solo pueda acceder a la historiografía, a cómo se narra la historia española en Molucas, sino que él también pueda acceder a algunos documentos de primera mano, algunos de los cuales son accesibles, pero otros son de difícil acceso. En ese apéndice hay una sección epistolar que edita Antonio Campo López y que incorpora cartas de españoles a Molucos, como esta carta de Hernán Cortés, quien en 1527 agradece al sultán de Tidore el apoyo que ha brindado a los españoles que allí quedaron. O esta carta de Francisco Javier sobre su estancia en la mayor de las islas de las Molucas, en Halmajera. Pero además de cartas de españoles a molucos, incluimos también al menos una carta por cada uno de los sultanes molucos escritas a destinatarios españoles, fundamentalmente al rey. Es decir, nos interesa documentar y dejar constancia de la voz también de indonesios en el apéndice documental. A esta sección epistolar se le añade una serie de extractos de obras españolas que tratan sobre las Molucas, y la edición de este apéndice es mérito exclusivo de mi compañero coeditor Jorge Bojarro, que tiene el mérito exclusivo de editar esta
estos extractos y el mérito compartido en todo lo demás. Pues bien, Jorge hace una selección de los capítulos más relevantes, pues de Pigafetta, de Urdaneta, de Argensola, del Códice Boxer o de Lucas de Vergara. Y nos ofrece como documentos de primera mano para poder leer la historia de las Molucas. Además de los apéndices, una parte importante del libro tiene dos lecturas. Tiene una lectura textual, los capítulos, los anexos, pero tiene una segunda línea de lectura que es la cartográfica. Y dejo ahora que mi compañera María Prada, que ha sido la colaboradora en la coordinación del proyecto, dé paso a presentar la sección de cartografía e ilustraciones del volumen. Muy bien, muchas gracias, Javier, y bueno, y enhorabuena por el trabajo magnífico, y damos, como decía Javier, la palabra a María Prada, que ha tenido una labor muy importante en la coordinación y sobre todo en toda la cuestión de ilustraciones. Realmente es uno de los también grandes atractivos de este libro. Me están llegando ya comentarios de personas que están siguiendo esta transmisión y que ya han podido tener ejemplares del libro o verlo, y todo el mundo coincide en lo magnífico, ¿no?, de las ilustraciones que María Prada ha estado trabajando con ello. Adelante, María, y enhorabuena también por este magnífico libro del que eres coautora. Muchas gracias, director de la ECIC, director de Relaciones Internacionales del Instituto Cervantes, compañeros de la ECIC, mis queridos compañeros de Fatigas en la edición de este libro, Javier por parte de la Aula Cervantes y Alberto por parte de la editorial Despertaferro. Muy buenas tardes a todos los que me acompañan por esta geografía y buenos días a los que se encuentran escuchándonos desde España. Como ya decía Javier, el libro tiene dos lecturas, o así lo sugerimos. Una de ellas es la lectura textual y otra es la lectura visual, y me atrevería a decir que quizá en más de una ocasión las imágenes roban el protagonismo a esos hechos históricos a los que ha hecho referencia Javier en su intervención. Y es que, tal y como se dice en la contraportada del libro, el libro ha sido dotado de un apabullante aparato gráfico, más de 150 imágenes que no han sido en ningún caso elegidas al azar, ni las propias imágenes en sí, ni tampoco su ubicación, ya que en muchos casos, en un archipiélago tan complejo como las Molucas o como Indonesia en su conjunto, tal y como dice Javier Serrano en la introducción, no es difícil desnortarse. Y es por ello que en muchos casos las imágenes que acompañan al texto tienen una función aclaratoria o explicativa para que el lector no se pierda en esta compleja geografía. No es difícil desnortarse en las Molucas, pero sí es difícil hacer una selección de imágenes para mostrar en esta presentación, ya que elegir unas significa dejar de lado otras igual de bellas e interesantes, pero me quedo con la tranquilidad de que aquellos que verdaderamente estén interesados en la materia pueden ojear y contemplar detenidamente estas imágenes si adquieren el libro. Para tratar de hacer una explicación mínimamente ordenada de las imágenes, me he permitido hacer una categorización de ellas. Esto es cosecha propia, por tanto no pretendo sentar cátedra con ellos, simplemente a efectos de esta presentación. Y las he categorizado en 10 categorías. 3 de ellas no las mencionaré tan extensamente porque ya han sido reflejadas en la presentación previa de Javier. Una de ellas serían los grabados de fuertes. Javier ha mostrado algunos, como el Fuerte Tojula o Santiago de los Caballeros. Otra de ellas, segunda categoría, serían los mapas divulgativos, y en esto tenemos que agradecer la excelente labor de la editorial de Despertaferro, que nos ha ayudado en conjunto con el conocimiento del historiador principal del libro, Antonio Campo, a materializarlos en unas explicaciones gráficas que verdaderamente ayudan a la comprensión de los textos. Y una tercera categoría, que serían los manuscritos originales de fuentes primarias, a los que Javier también ha hecho referencia en su intervención.
Una cuarta categoría, y aquí sí empiezo con las imágenes que están viendo en estos momentos, sería la de los retratos. Hemos querido incorporar una serie de figuras, ya que todo lo que hemos narrado en el libro no hubiese tenido lugar sin unos protagonistas. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva se puede ver en la parte superior izquierda a Elcano. Esto se trata de una reproducción de la Biblioteca Nacional de España, en la que destaca la leyenda que aparece debajo del retrato, que vendría a decir Juan Sebastián Elcano, hábil piloto y argonauta inmortal por haber sido el primero que dio la vuelta al mundo. Nació en Guetaria y murió en la Mar del Sur en 1526. Debajo está la efigie de Magallanes, de nuevo en la Biblioteca Nacional de España, y estas se incluirían en un compendio de nada más de lo que se llamarían los príncipes del mar, en el que aparecen otras figuras como sería, por ejemplo, el pirata Francis Drake. En el medio, un retrato que sí me gustaría destacar en especial, ya que se trata de uno de los pocos figuras que ha llegado a nuestros tiempos de personajes molucos, y en este caso sería el sultán de Tidore, Saifuddin, que fue quien dio por terminada la alianza con el Reino de España comentada por nuestro embajador previamente, y que en último término, entre otras cosas, llevó al abandono de Molucas por parte de España, aparte de por muchas otras razones que se explican en el libro. Arriba a la derecha, perdón, están también protagonistas en esta hazaña, pero tanto esta imagen como la que está en la esquina inferior derecha se tratan también de personas importantes porque nos han hecho llegar hasta nuestros días las crónicas de estos viajes. Arriba a la derecha tendríamos a Urdaneta, quien además es responsable de que en España exista todavía a día de hoy una estirpe de origen o de sangre moluca, ya que se trajo una hija, Gracia, al País Vasco, tenida con una mujer moluca. Y en último término tendríamos a Bartolomé Leonardo de Argensola, autor de la primera monografía en español sobre las Molucas, Conquista de las Islas Molucas. La siguiente categoría a la que me gustaría referirme es la de las embarcaciones. Todo esto tampoco hubiese sido posible sin que hubiese un instrumento de navegación que hubiese permitido llevar a cabo esta hazaña. Y aquí en particular he querido reflejar una serie de embarcaciones, sobre todo de la región del sudeste asiático. En el grabado superior vemos que también aparece la leyenda en el propio grabado, lo que sería una coracora. Esto es una embarcación típica de las Islas Banda y se caracteriza porque mientras una multitud de remeros conducen la embarcación, en la parte superior tenemos a otra serie de personas que tocarían címbalos y tambores. A la derecha también aparece otra caracoa caracterizada por las batangas de 2 metros de altura de bambú que formarían quizá una de las características más visibles de esta embarcación. Y abajo tenemos 2 réplicas de embarcaciones. En este caso, el agradecimiento va al Museo Naval por proporcionarnos estas imágenes. A la izquierda tendríamos un junco, que es una nave o un barco típico del sudeste asiático, todavía usado en la actualidad, y que en parte tomaría su nombre de junco, ya que la tela que compone las velas estaría unida por juncos de manera horizontal. Y abajo a la derecha tenemos un galeón que podría emular a aquellos que cruzaban el Pacífico desde Nueva España a Manila para traer refuerzos, por ejemplo, de soldados que posteriormente serían trasladados a las Molucas. Y, como no, una nueva categoría son las especies. Este libro, como se decía anteriormente, no hubiese tenido lugar sin que oliese a clavo y a canela, ya que este fue el objeto definitivo de la expedición de Magallanes y Elcano. Aquí, por ejemplo, parece esto un libro de botánica. Tenemos ilustraciones del clavo, de la nuez moscada y la macis, no tan conocida, pero que llegó a ser incluso más cara que la nuez moscada, sería la corteza de la propia nuez moscada. Y a la derecha, abajo, también tenemos lo que es el árbol de la nuez moscada, pero también hemos querido representar en el libro, y esto lo explica Javier en su introducción, Javier Serrano, que esta globalización de productos no tuvo lugar en un único sentido, sino que, por ejemplo, el chile sería trasladado a las Molucas a través de la navegación transpacífica, llegando a convertirse en uno de los elementos primordiales de la dieta indonesia todavía en la actualidad. Y arriba a la
a la derecha, esta especie de palmera viene a decir, y como lo explica Javier, que estas islas eran, si bien eran ricas en especias, eran deficitarias en lo que es el resto de productos alimenticios. Y una de las pocas, de la poca vegetación que proporcionaba alimentos para formar la dieta alimenticia de la zona, era esta palmera con el nombre de sagú, del que se extraía una harina con la que se elaboraban distintas elaboraciones para mantener a la población local. Otra categoría sería la de vistas de ciudades. De nuevo, para que esta expedición tuviese lugar, había un lugar al que llegar y también este lugar a su vez estaba conectado con otros. Por ejemplo, estaba muy conectado con Manila, donde estaban los gobernadores de España. Me gustaría referirme especialmente a esta primera vista conocida de Manila, que se recoge en la esquina superior izquierda, y de nuevo en este caso agradecer muy particularmente la ayuda de la Embajada de México en Yakarta, que nos ayudó a conseguir esta imagen, que se encuentra en el interior de una arca de madera del siglo XVII, perdón, que se encuentra en los museos de México. Otras imágenes protagonistas serían, por supuesto, las dos islas de Ternate y de Tidore. Arriba a la derecha vemos la isla de Ternate, que normalmente se caracteriza por ser representada con el volcán Gamalama en erupción. Abajo a la izquierda vemos a Tidore, que en este caso se representan embarcaciones holandesas, portuguesas y españolas en sus costas, y también una preciosa vista de Batavia, que sería el cuartel general de la Compañía Unida de las Islas Orientales, que vendría a ganar la batalla, sobre todo en el ámbito comercial, a portugueses y a españoles. Como comentaba antes cuando mencionaba las categorías de embarcaciones, fundamentalmente las luchas establecidas entre las principales potencias europeas en la zona de Molucas fueron de carácter naval. Y aquí hemos querido también seleccionar una serie de grabados que representan estos enfrentamientos. En el grabado de arriba sería la victoria de los holandeses sobre Ternate en el año 1605, que sin embargo sería efímera, ya que al año siguiente España volvería a recuperar el control de la isla. Y abajo, en la imagen de la parte inferior, vemos la conquista de Makassar por parte de los holandeses, que fue uno de los reductos que se resistió a la pujanza holandesa en el archipiélago indonesio. Una penúltima categoría de imágenes sería la de lo que podríamos llamar escenas de vida cotidiana. Y en este caso me refiero a estas cuatro imágenes. Arriba a la izquierda vemos una visita a la mezquita del sultán de Ternate. A la derecha vemos una curiosa imagen seleccionada en este caso por Tomás Suárez, el cartógrafo, especialista en el sudeste asiático, que muestra el mercado de Bantan. Es un mercado cerca de Yakarta en el que se intercambiaban muchos productos, y en la leyenda que se ve en la parte inferior del grabado se recogen todas aquellas puestos o tiendas que habría en el mercado, donde se podrían adquirir desde especies, sedas, incluso se mencionan alimentos como pepinos u otro tipo de mercancías que se intercambiaban entre la gran multitud de comerciantes que fluían en esta zona geográfica en estos tiempos. En la parte inferior a la izquierda vemos una imagen en la que podemos ver cómo se representaban a los ternates, a la gente oriunda de Ternate por aquellas épocas. Y abajo a la derecha veríamos la recepción dada a Jacob van Neck por el rey de Ternate el 24 de julio de 1601 y una demostración de combate. Y por último, muchos estarán esperando a que hable de la cartografía histórica. Ya se ha hecho referencia anteriormente a la gran calidad de la cartografía que se recoge en el volumen, pero justamente por esta gran calidad y por el protagonismo que tiene, he querido dejarlo para el final de mi presentación. Aquí hemos de agradecer de manera honesta la gran dedicación del cartógrafo, del historiador especialista en cartografía antigua del sudeste asiático del Pacífico, Tomás Suárez, que al igual que el resto de autores, ha contribuido de manera desinteresada.
con el proyecto. En el caso de la contribución de Tomás Suárez, más allá de la propia selección de las imágenes, que es muy rica, aportando hasta 43 mapas y grabados de época, destacan sobre todo también los comentarios que él hace de manera quirúrgica a cada uno de estos mapas y que son tan o más interesantes que las propias imágenes. Son muchas, son hasta 43, por lo que he querido seleccionar unas pocas para dar una serie de muestras. Esta sería el mapa de Francisco Rodríguez, sería el primer mapa basado en una observación directa de las Molucas. Y aquí lo que básicamente se vería, las Molucas serían las 4 islas en azul, en las que en una leyenda situada en formato vertical rezaría: estas 4 islas son las islas del Maluco donde nace el clavo. 2 nuevos ejemplos de esta cartografía seleccionada por Tomás. En este caso las considero representativas porque por aquel entonces una de las formas en las que se representaban Molucas en la cartografía era el árbol del clavo. Y esto se ve, por ejemplo, en el mapa de la izquierda, que sería un mapa de Pigafetta, y el de la derecha, que sería un mapa de Battista Agnese, cartógrafo que trabajaba para la República de Venecia por la época. Esta imagen muy curiosa de la Biblioteca Nacional de España, se trata de un mapa polar de Battista Agnese, y lo curioso de este mapa, al menos para mí, es que en la parte superior izquierda se lee Isolet de Maluco, y esto es porque las Molucas se encuentran a ambos lados del Ecuador y caen precisamente en la circunferencia de los mapas hemisféricos centrados en los polos. Ya casi para terminar, este mapa elaborado por Ondius, conocido como mapa del Mapamundi de Drake, y en este mapa lo que quisiera destacar, más allá del propio Mapamundi, serían los 2 recuadros que aparecen en la esquina superior derecha y en la esquina inferior izquierda, y sobre todo el que aparece en la esquina inferior izquierda. Este mapa en el que se refleja el mundo nos deja ver de alguna manera la importancia que tenía Indonesia y en particular las Molucas, no solo a nivel regional sino a nivel global, y amplío el recuadro que se encontraba en el Mapamundi abajo a la izquierda, en el que claramente podemos ver representadas a las Molucas. Vemos en Gilolo, en la grande isla de Halmahera, y las 5 islas de las Molucas del norte: Ternate, Tidore, Motir, Makian y Bacham. Para terminar, una comparación de estos mapas que también nos acompañan en el fondo de pantalla y que son el primero de ellos, el de Plancius, también la portada del libro. Simplemente quería reflejar estos 2 mapas para atestiguar cómo en los comentarios que hace Tomás en sus explicaciones nos viene a contar cómo, porque estos mapas están situados en el libro de manera cronológica, y nos viene a explicar cómo a medida que se iban produciendo nuevas expediciones se iba mejorando la manera en que en la que se plasmaba en la cartografía las distintas geografías. Pero curiosamente en algunos casos nos cuenta que se produjeron errores, por ejemplo, causados por una mera traducción, ya que, por ejemplo, en el Mapamundi de Oronsfine, una mala traducción de Pigafetta al francés provocó que es un cartógrafo tan experimentado como este cartógrafo francés representase el Pacífico en unas dimensiones mucho más disminuidas de lo que ya se habían conocido por las navegaciones que se habían realizado hasta la fecha. En esta imagen se ve cómo se producen todavía errores en ambos mapas, en el de Plancius y el de Linschoten, que es el que está en la parte inferior. Se ve, por ejemplo, cómo Nueva Guinea y lo que es las provincias de Papúa Occidental actualmente en Indonesia se representaban por separado, ya que todavía no se pensaba que formaban parte de la misma masa terrestre. Vemos también cómo se empieza a corregir, ya que hasta entonces lo que se llamaba por aquel entonces Java Menor y Java Mayor, que serían Sumatra y Java actualmente, hasta que Francis Drake no navegó por la costa meridional de Java, había un error en el que se consideraba el tamaño de Java, y aquí vemos cómo se empieza a corregir. Aquí también se encuentran las Molucas, y simplemente mencionar que lo que he
pretendido mostrar en esta presentación es un pequeño aperitivo de lo que el lector puede encontrar en el libro. Aquí únicamente he mostrado 30 imágenes de las más de 150 que aparecen en el volumen y espero que puedan ser disfrutadas. Por último, antes de devolver la palabra a Javier para que haga una última reflexión sobre el libro, como han hecho ya mis predecesores en esta presentación, quisiera agradecer encarecidamente la contribución con medios materiales y humanos por parte de la ECID, por parte del Instituto Cervantes y muy especialmente, como ya ha sido mencionado por otros, a la gran colaboración que hemos establecido a nivel local con Javier Serrano entre el Aula Cervantes y entre la Embajada, y por supuesto también mis palabras de agradecimiento a todos los autores, a todas las instituciones que han donado imágenes para la elaboración del volumen y también a quienes desde un primer momento no dudaron en acompañaros en este viaje en papel a las Molucas, la editorial Despertaferro. Muchas gracias. Quisiéramos completar la presentación con el apéndice, documental, y queremos terminar como termina el libro y como concluyen también las relaciones hispano-molucas. España sale de Molucas en 1663 y bueno, la BOC toma ese vacío y al tomar ese vacío cambia enormemente el paradigma, porque la BOC ya no es un Estado, la BOC es una compañía e interviene con unos criterios exclusiva y netamente económicos y comerciales, y eso cambia el universo moluco radicalmente. 100 años después de la salida española de Molucas, resulta que los sultanes de Tidore y de Bachán escriben una carta a Filipinas en 1778 que ha rescatado, es una joya que ha rescatado nuestro historiador Antonio Campo, en la que los sultanes piden el regreso de España a las Molucas ante los desmanes que están realizando la BOC y la compañía holandesa, piden que los españoles vuelvan. Bien, eso no sucede, Manila ni la monarquía hispánica tiene capacidad de retornar a Molucas y pues esa petición de retornar queda sin respuesta, y lo que pretendíamos con este libro es precisamente ese tornaviaje hispánico a las Molucas, en el que, como han mencionado María y el embajador antes, es una labor suficientemente compleja como para que solo haya sido posible gracias al entramado institucional y personal de todos los que han participado, tengo que decir que con mucha generosidad y enorme profesionalidad en este libro, y para las que solo cabe un enorme agradecimiento. Muchas gracias por la paciencia y de nuevo estamos muy satisfechos con el lanzamiento de este libro. Gracias a todas las instituciones y personas que lo han hecho posible, que son muchas. Muy bien, muchas gracias Javier. Muchas gracias María, y de nuevo mi enhorabuena. Y ahora ya vamos terminando. No voy a decir aquello de last but not least, entre otras cosas porque trabajo en el Instituto Cervantes y además porque esta presentación está siendo toda en español, con gran satisfacción del moderador. Alberto Pérez, la verdad es que me sorprende bastante, ¿no?, que una editorial privada, no del sector público, se embarque en un proyecto de estas características con esa profundidad académica que hemos visto, con ese lujo de imágenes. Realmente ha sido fundamental, yo creo, que una editorial como Despertaferro se embarque en este proyecto. Adelante, por favor, Alberto, explíquenos por qué embarcarse en un proyecto de estas características. Gracias, Javier, y creo que embarcar es una metáfora perfecta. Cualquier libro es un viaje no solo para el lector, sino también para su autor y para los editores. Y para embarcarnos en este viaje un poco loco, hay que conocer en primer lugar la idiosincrasia de Despertaferro. Despertaferro es una editorial fundada hace ya más de 10 años por 3 historiadores, por Javier Gómez, Carlos de la Rocha y por mí, Alberto Pérez.
Y somos un poco una rara avis en el mercado editorial porque nos dedicamos exclusivamente a libros de historia, libros y revistas de historia, y porque hacemos lo que nos gusta, hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Esto nos permite cierto grado de locura y a veces de desapegarnos de lo que la estricta razón comercial o los cánones de la productividad y la rentabilidad dictarían. En nuestro caso, hacemos muy a menudo proyectos que nos enamoran. Y cómo no nos va a enamorar algo que tiene en el nombre Molucas o especiería, ¿no? Como hemos escrito en la contraportada de este libro, este es un libro que huele a clavo y a nuez moscada. ¿Cómo no nos vamos a enamorar de un proyecto así cuando Javier, cuando María, cuando Jorge se nos acercan y para enrolarnos en su tripulación nos hablan de un viaje a la otra esquina del planeta, un viaje al Pacífico, a los mares del sur, en busca de especias. Fuimos tan inconscientes como, me imagino, los tripulantes que se enrolaron con Magallanes y con Elcano, y decidimos sumarnos a esta aventura, a este viaje que ha sido editar en el archipiélago de la especiería. He de decir que como tripulante de este barco me siento orgulloso de haber tenido como capitanes a Javier Serrano, a María Prada y a Jorge Mojarro, que han hecho una labor excepcional, aunando voluntades, desde el último grumete, como puedo ser yo, hasta timoneles, como han sido Mónica Santos, nuestra editora, que creo que ha hecho un trabajo excepcional también trabajando con ellos en la edición de este maravilloso volumen, o Raúl Clavijo, nuestro maquetador, que sería el carpintero de Rivera, que ha sido capaz de unir todas las cuadernas y todos los árboles del barco para que navegue de una manera tan bonita y tan digna como es este volumen, este precioso volumen en papel. Mencionar también a otros miembros de la tripulación, ¿no? Como Antonio Campo, con su sapiencia sobre el tema, o el aparato gráfico de cartografía histórica aportado por Tomás Suárez, que es que realmente convierten al libro en un objeto de lujo. Cuando Javier y María se nos acercaron en primer lugar para proponernos el libro, yo creo que ellos pensaban en un volumen más, un libro de ensayo al uso, ¿no? Quizá más sobrio. Pero cuando me enseñaron el caudal de material gráfico que tenían y todo el aporte cartográfico que Tomás podría aportar, claro, a mí se me abrieron las puertas del cielo. Y dado ese carácter un poco alocado que tenemos en Despertaferro, que nos hace embarcarnos en proyectos quijotescos, ¿no? Como traducir el Quijote al Bajasa, que no es este caso, ¿no? Pero bueno, un proyecto tan quijotesco como este, pues decidimos que este libro tenía que tener no un cariz de libro de ensayo, sino darle un aparato gráfico conforme a lo importante de la efeméride y del hecho histórico que refleja, y por eso nos lanzamos a trabajar en un libro de gran formato, a todo color, con papel de lujo, como es el que podéis disfrutar en vuestras manos. Ha sido un viaje largo, han sido meses de mucho trabajo, de mucho iterar, de muchos cambios. No ha habido ningún motín de la tripulación. Javier, María y Jorge han sabido llevar contacto con mano firme, pero guante de seda, han sabido llevar el timón del barco. Y todos en Despertaferro estamos realmente orgullosos de poder añadir a nuestro catálogo un libro tan bonito como este en el archipiélago de la especiería, que además para nosotros ha abierto también es un primer contacto de colaboración institucional, trabajar con el Instituto Cervantes, con la Embajada Española en Indonesia, y para nosotros ha sido una experiencia realmente bonita, realmente fructífera, y que no acaba aquí. El viaje continúa ahora en casa de los lectores, en las bibliotecas institucionales que seguramente yo creo que pedirán el libro. Y también he de mencionar que igual que a mí el tema me enamoró, que en cuanto escuché hablar de Molucas y de especias, a mí el tema me enamoró, creo que también está encontrando mucho eco en medios de comunicación. Aquí mi compañero Javier Gómez es el que está encargado de las relaciones con medios, pero creo que el libro tiene ese potencial exótico y evocador que ha hecho que ya fructifique, pues, por ejemplo, con artículos en La Razón, con entrevistas en Radio Euskadi, en Radio 3 y más apariciones en prensa. Con lo cual yo creo que además va a servir
asomar al lector en castellano interesado en historia en un episodio particularmente desconocido de nuestro pasado, pero que demuestra un poco esa vocación universal que creo que tiene la historia de nuestro país. Por todo ello, muchísimas gracias, Javier y María, por elegirnos a nosotros para remar en vuestro barco y ojalá haya más viajes como este juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto, y mi más sincera enhorabuena también por este magnífico libro que va mucho más allá. No es un coffee table book, a pesar de ese maravilloso aparato gráfico, el contenido es tan maravilloso como la apariencia. Y mucha suerte en la navegación, en la etapa ahora de difusión, que va muy bien, como ya nos has dicho, y en las ventas. Desde luego este es un producto que nos vendrá bien a todos, ¿no? El que vaya a muchos hogares y el que se sepa este periodo de nuestra historia. María antes mencionaba que las imágenes que mostraba eran simplemente un aperitivo de las que podían encontrar en el libro. De cierta manera, y sigo con las metáforas, pues esta presentación viene muy bien como aperitivo de todo lo que vamos a conmemorar próximamente. Ya el 5-6 de marzo llegará a Guam, a la isla de Guam, el buque escuela Juan Sebastián Elcano, que está en este momento atravesando el Pacífico. Salió hace pocos días de Honolulu. Por cierto, en Chile, aunque no pudieron tener la brillantez que se esperaba de las conmemoraciones por la COVID-19, sin embargo, el gobierno chileno, el pueblo chileno, se volcó con la conmemoración, incluso hasta el extremo de que algunos accidentes geográficos del estrecho de Magallanes llevan ahora, a partir de este momento, del 5º centenario, nombres de tripulantes importantes de la expedición. Ahora comenzamos ya la etapa asiática, muy próximamente, tras Guam, tendremos las conmemoraciones en Manila y a continuación en Molucas. Estaremos todos muy atentos, seguiremos las distintas actividades que van a tener lugar, la mayoría naturalmente por este medio de internet, por este medio de Zoom, pero también muy atentos a otras publicaciones también que esperemos que vean la luz próximamente. Quiero mencionar la de Román Hereter, que tiene una magnífica tesis doctoral sobre las especias en la antigüedad, y que esa tesis se va a completar con la historia de las especias más allá de la antigüedad, y que verá la luz próximamente. Es un magnífico trabajo el de Román Hereter. También Juan Carlos Rey, que espero que nos esté escuchando y viendo, está a punto de terminar un documental precisamente sobre Molucas y sobre todos estos episodios. En fin, que estaremos todos muy atentos a todas estas actividades ligadas con el 5º centenario. Ya para terminar, aparte de felicitar una vez más a todos los que han hecho posible esta edición y a todos ustedes que nos están siguiendo desde España, desde Filipinas, desde Indonesia, desde cualquier lugar del orbe, pues muy especialmente a los participantes en esta presentación, al embajador José María Matres Manso, que seguro que además dará gran brillo a la representación española en las conmemoraciones in situ en las Molucas, al director de la ECID, Magdi Martínez Solimán. También quiero agradecer a Guzmán Palacios, que ha estado presente, el director general de Relaciones Culturales y Científicas, esa dirección general, yo diría, de las de mayor solera de la administración española, por su presencia. Por supuesto, al compañero Rafael Soriano, que ha representado una vez más con toda brillantez al Instituto Cervantes, a nuestra sede central, y por supuesto a los artífices Javier Serrano, María Prada y también Jorge Mojarro, que aunque no ha estado presente, pues seguro que nos está viendo desde el otro lado de la pantalla. Y como no, a Alberto Pérez, que ha implicado a la editorial Desperta Ferrum en esta magnífica edición.
Pues sin más ya, muchas gracias a todos y seguimos conectándonos con esta pasión común a todos de la historia, de la cultura, de la proyección de lo español y de lo hispánico en el mundo. Muchas gracias.